Abran por favor su Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo número 6, en el versículo 7 en adelante. Gálatas, capítulo número 6, versículo número 10. Amén, gloria al Señor. Ahí usted puede buscar, amén, puede buscar en su Biblia, gloria a Dios. Cuando lo haya encontrado, me dicen amén. Gálatas es en el Nuevo Testamento para los hermanos que recién se inician. Gálatas capítulo número 6, versículo 7 en adelante. Leemos esta bendita y eterna palabra, honrando y dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Hasta el 10 vamos a leer. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Oramos, amados hermanos. Padre, te honramos y te bendecimos, Dios del cielo. Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza es para usted. Señor bendito, en esta mañana de domingo, día del Señor, día de adoración, nos presentamos ante ti para exaltar tu nombre en primer lugar. Señor bendito, y luego, Padre amado, con la intención, Padre amado, de que nuestros corazones sean humillados a través de tu palabra, Señor amado, y que al mismo tiempo encontremos el consuelo a través de la exhortación de la misma. Es por eso, Señor amado, que te rogamos en esta hora, Señor, bendito Padre amado, que sea usted ahí tocando nuestros corazones. Padre amado, que sea usted trayendo una herida en nuestros corazones, porque estamos seguros que tú mismo traerás la cura con ello. Padre amado, queremos salir de este lugar, bendito Dios, en humildad, que nuestros corazones hayan sentido verdaderamente, Dios, que hay un cambio a través de tu palabra. Señor amado, ayúdanos a poder humillarnos delante de ti y de tu palabra. Espíritu de Dios, suplicamos en esta hora que te muevas con poder y gloria. Señor amado, que nos avives nuestros corazones para poder estar en pie en todo momento. Señor, guárdanos, líbranos y defiéndenos, Señor, en nuestra plegaria en este día. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. Gloria a su nombre, aleluya. Recuerden, mis amados hermanos, que estamos todavía predicando el atributo, la justicia de Dios. Este atributo, mis amados hermanos, nos hemos demorado un poco más porque hemos ido con mucho cuidado para poder entregar bíblicamente cuál es la intención de Dios con su justicia o con su justa manera de proceder. Entonces, de pronto para muchos congregantes, al encontrar esta aplicación o este aplicativo de la justicia de Dios, de pronto lo vemos tan simple y podemos decir, bueno, justicia de Dios es el amor de Dios, justicia de Dios es la misericordia de Dios. Aunque Dios hace justicia con amor y aunque Dios hace justicia con misericordia, pero también Dios hace justicia, mi amado hermano, con su ira. Porque Él es perfectamente justo. Él es justo en todo. Y precisamente porque es justo, tiene que proceder de esta manera. Entonces, el justo pago de Dios para los injustos. El justo pago de Dios para los injustos. Vimos nosotros ahorita en nuestra lectura que Dios no puede ser burlado. Esa es una palabra que todo creyente debe de tener en mente.
Hermano, Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros encontremos en la Biblia este tipo de palabra como Dios no puede ser burlado, significa, mis amados hermanos, de que debe de haber una pared de respeto y debe de haber un temor, porque hay una ordenanza en la cual dice que no puede, Dios no puede ser burlado. Es decir, que nadie tiene ese atrevimiento. Nadie debería de atreverse a burlarse de Dios, porque Él no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. Mire la intención cuando los hombres usan este tipo de palabra: de mí nadie se burla. ¿Por qué dicen los hombres de mí nadie se burla? Para entender la gramática de este asunto, dice porque yo me las cobro. Naturalmente es: de mí nadie se burla porque yo me las cobro. Naturalmente es eso. Ahora, para aplicarla en el atributo de Dios, Dios no puede ser burlado. Y mire, en la primera palabra dice: no os engañéis. Eso dice: no se engañen. Hermano, si algún momento nosotros estamos pecando, porque esto lo está hablando es del pecado. Si algún momento estamos pecando y nosotros decimos: bueno, pues yo creo que Dios, no creo que tome en cuenta, ¿será Dios tan resentido para enojarse con este pecado que estoy tocando? Mire, dice que no nos engañemos. Que no nos engañemos. Y eso, que no nos engañemos, significa que nos estamos nosotros haciendo un daño. No a Dios, sino a nosotros nos hacemos un daño, engañándonos. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, cuando hablamos de cultivo, cuando hablamos de siembra, estamos, mi amado hermano, esperando el fruto de aquello. Todo hombre que siembra en su huerto, un día cosechará. Todo hombre que tiene un huerto y planta una semilla, un día cosechará. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué usted está poniendo en su huerto? ¿Qué está sembrando en su vida? Recuerde que no debe de engañarse. Y recuerde, mis amados hermanos, que Dios no puede ser burlado. Ahora el verso 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo aquel que siembre para la carne, de la carne segará un día, o cosechará, o recogerá corrupción. Corrupción. Ahora, muchas veces nos preguntamos y decimos, a manera de la justicia de Dios: ¿por qué a mí me pasa esto si yo ya soy cristiano? Mi amor hermano, a veces pensamos que ser cristiano nos exime, o ser cristiano ya no nos debe de pasar nada y que estamos en una burbuja. Pero yo quiero decirte algo, mis amados hermanos, que es precisamente cuando llegas al Evangelio que vas a tener sufrimiento o padecimiento. Ahora, mucho más si es que los padecimientos no son por causa del Señor, sino que los padecimientos son causados por el obrar de tu carne. Es por eso que dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y mire que el que siembra para el Espíritu, no hay ningún tipo de promesa adicional de la vida eterna, como te irá bien, no sufrirás. Aquí no dice eso. Aquí no dice que el que siembra para el Espíritu le irá bien, estará en victoria, será prosperado. Aquí dice que el que siembra para el Espíritu un día segará vida eterna. No hace ningún tipo de promesa adicional, simplemente hace una promesa afirmando que un día segará la vida eterna. Ahora, mis amados hermanos, el verso 9: no nos cansemos pues de hacer bien. Esa palabra a mí me llama mucho la atención. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque naturalmente los seres humanos tendemos a cansarnos de una u otra manera en hacer las cosas. En esta vida todo lo que hagamos tiende a cansarnos. Tiende a cansarnos.
Todo lo que hagamos puede ser las cosas más bonitas, tienden a cansarnos en cualquier etapa de nuestras vidas. Entonces el Señor dice, si tú estás haciendo el bien, no te canses, porque seguramente un día te va a llegar el cansancio de hacer el bien. Dice, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ahora dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, escuche esta palabra también. Dice, así que según tengamos oportunidad. Hermano, a veces nosotros nos perdemos o de pronto nuestros caminos se frustran porque no entendemos lo que la Biblia nos está diciendo. Dice el verso 10, así que según tengamos oportunidad. Yo quiero decirle, ¿cuándo es que tenemos la oportunidad de hacer el bien? ¿Cuándo tenemos la oportunidad de hacer el bien? ¿Cuando nos hacen bien? No. Y es que ese es el problema en las iglesias del día de hoy, que pensamos que hacer el bien o tener la oportunidad de hacer el bien es cuando a mí me han hecho bien o cuando a mí no me han hecho nada. Pero la oportunidad de hacer el bien es precisamente cuando a mí me han hecho mal. Claro que eso en nuestras iglesias, en el día de hoy, eso es malo, eso no es bueno, eso no es ético, eso no es saludable, porque se entiende que yo soy muy bueno y yo tengo que hacer el bien cuando todo me es favorable a mi alrededor, o cuando todo me es de provecho a mi alrededor, o cuando tengo beneficios o hay garantías para mí. Hermano, cuando tengamos la oportunidad, ¿qué dice? ¿Qué significa la palabra oportunidad? Significa que es un momento que te ha llegado, porque no siempre tendrás la oportunidad de hacer el bien. Hermano, dice que aprovechemos la oportunidad que tenemos de hacer el bien. Pero ¿cuándo es precisamente la oportunidad de hacer el bien? Porque este es el contraste, es bueno y malo, dulce y amargo. Este es el contrato, cielo y tierra. Entonces, ¿qué significa que dice cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien? Es cuando el mal nos ha visitado, es cuando contra nosotros se hayan levantado. Tenemos esa oportunidad de hacer el bien. Ahora, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Y luego dice, hagamos bien a todos. Mire, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y esa es una recomendación especial, y mayormente a los de la familia de la fe, es porque el escritor de esta carta está viendo a los gálatas insensatos que ellos divagaban muchas veces en su mente. Y el día de nuestros días también, esto no es extraño, no es ajeno, porque en nuestras iglesias hay que recordarle a los hermanos que tenemos que conducirnos como una familia, y cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe, es porque nuestras iglesias están llenas de hipocresía, están llenas de insultos, están llenas de odio, están llenas de apatía, están llenas de rencores, de celos, de envidia, están llenas nuestras congregaciones en el día de hoy. Entonces, mis amados hermanos, es un llamado a que podamos vivir nosotros haciendo el bien cuando tenemos la oportunidad. Usted revise bien esa palabra cuando dice así que según tengamos oportunidad. Es para hacer la diferencia en que es que no siempre tenemos la oportunidad de hacer el bien, pero un día nos llegará la oportunidad de hacer el bien, pero no a los que nos hacen bien, sino precisamente a los que nos hacen prejuicios, daños, y a los que son contrarios de pronto a nosotros. ¿Se dio cuenta? Ahora, el llamado que hace Pablo a los Gálatas es que no se cansen hacer bien, y esto aunque
yo reciba mal, porque muchos dicen, pero ¿por qué me hacen mal si yo solo hago el bien? Esto suena como injusto, pero recuerde que si usted es justo, está obligado por amor a Cristo a soportar injusticia, ya que no es nuestra tarea juzgar a nadie, sino que Dios a su tiempo dará el pago a los injustos. Cuando un creyente dice, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Estamos diciendo como que Dios es injusto. Ahora, el Evangelio se torna muy doloroso cuando no entendemos la justicia de Dios, ya que los seguidores de Cristo pasamos por muchas cosas que nos hieren y nos ofenden y nos queremos vengar muchas veces, porque pensamos que no es lo que nos merecemos. Hay veces los cristianos, mis amados hermanos, pensamos que eso no es lo que nos merecemos. ¿Alguna vez usted ha pensado de esa manera? Eso no es lo que yo me merezco como cristiano. Y yo podría preguntar, ¿qué es lo que usted se merece como cristiano? Ahora, dice lo siguiente, entonces vemos el Evangelio como lo peor. No nos ha sucedido. Mi amado hermano, hay muchas personas que llegan a las iglesias con un mensaje que le han vendido, en los cuales le han ofrecido, vamos a la iglesia, porque en la iglesia tú dejarás de sufrir. Vamos a la iglesia, porque en la iglesia terminarán todos tus problemas. Hermano, eso es una mentira, pero depravada. Hermano, vamos a la iglesia porque se terminará tu pobreza. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué no le dicen a los mendigos, a los que andan entre la basura, en la mugre de la calle, estos predicadores, ¿por qué no le dicen eso a los mendigos? A los que están drogados. No, le dicen a personas que más o menos ellos captan que con una ayudadita pueden prenderse económicamente. Y ese es un engaño, ese es un amarre. Mis amados hermanos, nadie sabe cómo le va a ir en el Evangelio. Lo único que un predicador debe de estar convencido de que a quien él está predicando debe de decirle que el Señor le salvará. Lo único que él debe de estar convencido es de que Cristo le salvará. Por eso es que yo les decía, es que muchas personas se decepcionan del Evangelio. Muchas personas viven decepcionadas del Evangelio, y como se han decepcionado del Evangelio, se decepcionan de Dios, reniegan de Dios, blasfeman de Dios o blasfeman contra Dios. Es porque el Evangelio que han recibido ha sido puro engaño, pura falsedad, pura mentira. Hay otros, en cambio, que evangelizan metiendo terror, metiendo miedo. Hay otros que predican la palabra infundiendo miedo en las personas. Ni lo uno ni lo otro, ni lo que te ofrecen un evangelio fácil, ni lo que te ofrecen un evangelio de miedo. Ninguno de los dos va con la Biblia. No, mis amados hermanos. Hay gente por decir que para sembrarle terror a una persona, dice, ven a los caminos del Señor, porque cosas malas te pueden suceder. Tu mujer te va a dejar. Tu marido te va a dejar si no buscas al Señor. Tu economía va a caer. Ven al Señor metiendo, infundiendo. Tus hijos se van a ir a la droga si no vienes al Señor. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo dice? Entonces nadie que infunda miedo a otra persona está haciendo lo correcto, sino lo que tiene que presentar nada más es a Cristo y a este crucificado. Entonces, mis amados hermanos, para el apóstol Pedro, el sufrir el justo juicio de Dios era un privilegio. Vaya a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Para Pedro, el sufrir el justo juicio de Dios o sufrir la justicia de Dios era un privilegio. Dice el verso 10 del capítulo 3 de 1 de Pedro:
Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 18. El verso 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Este es el evangelio, hermano. Este es el mensaje evangelístico. El verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí no está haciendo una diferencia en simplemente está haciendo el mal a los incrédulos. No. Este hombre está predicando un mensaje ciertamente evangelístico y está diciendo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermano, revisemos nuestras vidas y de pronto nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Porque estamos seducidos y estamos enfocados haciendo el mal. Ahora, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es una pregunta que formula el verso 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Hermano, este hombre pareciera que fuera como un indolente. Pedro se muestra como que fuera un hombre indolente, pero no lo es. Él está diciendo que es una fortuna sufrir. Él está diciendo que es dichoso, que es lo más maravilloso que le pueda pasar a él al sufrir la justicia de Dios. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Lo que está diciendo es, no se aflijan, no se preocupen, no entren en pánico, no se amedrenten, porque ciertamente es una dicha sufrir por causa de la justicia de Dios. Ahora, el verso 15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Presentamos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza y que hay en vosotros. Ahora dice que sí podemos presentar defensa, hablando. Mire que el verso 14 está hablando acerca de los que se levantan contra el creyente, porque dice, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, y ese temor de ellos es a causa de los enemigos, a causa que se levantan con nosotros. Nosotros padecemos y somos bienaventurados y sufrimos por causa de la justicia. Y más abajo nos enseña que podemos presentar defensa. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, es para determinar que cuando vayamos a presentar defensa, lo hagamos con toda santidad. Y no nos desbaratemos como los impíos. Y no nos pongamos a pelear y altercar y que te saco la izquierda y la derecha. Está diciendo que vayamos como hombres santos. Y está siempre preparado. Esté siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Escúcheme, esa palabra estar siempre preparado está hablando en primer lugar de que su estado de ánimo debe de ser un estado de ánimo en santidad, porque usted debe de estar preparado a cualquier momento. Pero más allá de que su estado de ánimo esté preparado en santidad, usted debe de estar preparado de la doctrina de Dios para saber qué es lo que va a hablar. Usted tiene que tener entendimiento de lo que va a hablar, tiene que tener coherencia para saber lo que va a decir, y tiene que tener reverencia en todo
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien a mí me ha ofendido, entonces yo con mansedumbre y yo con toda reverencia y con santidad presento defensa a aquel que viene hacia mí. ¿Cuál es la idea? La idea es presentarle al Señor aún cuando éste me ha estado causando mal y daño. El verso 16, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermano, revise este pasaje. Dice que debemos de tener buena conciencia, no mala, buena conciencia. Y el estado de la conciencia de una persona es aquel que lo acusa. Su conciencia lo acusará si usted se ha comportado, se ha dirigido de la buena manera, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, es decir, la gente que a usted lo calumnia y lo critica como a un malhechor, como a un malo, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí voy a presentarle, mis amados hermanos, una doctrina. Muchas veces nosotros hemos pensado que todo aquel que se levanta con nosotros es bienaventuranza. Pero no es así, hermano. Porque bienaventuranza es cuando se presenten contra nosotros, cuando nos hemos portado bien, cuando hemos hecho el bien. Esa es la doctrina. Pero cuando usted ha hecho lo malo y usted piensa que Dios tiene que llamarlo dichoso por soportar el daño que otro lo haga, habiendo hecho usted lo malo, eso es lo justo. Estamos hablando de la justicia de Dios. Eso es lo justo. Cuando usted y yo hacemos lo malo y nos viene, y si alguien se levanta contra nosotros, eso es lo justo. Eso es lo justo, es la justicia. Pero cuando usted y yo, haciendo el bien, nos hacen el mal, eso es lo que el Señor premia como bienaventuranza. Ahora, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y mire, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Es mejor, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Los cristianos verdaderos estamos obligados a hacer el bien, aunque nos paguen injustamente. Y esto es lo que no queremos, porque es muy duro para aquellos que aún no mueren a la carne. Entonces, que Dios tiene el derecho legal. Hay que entender que Dios tiene el derecho legal para humillarnos. Miren lo que dijo Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 versículo 3. Ahora, Daniel capítulo 4 versículo 37. Daniel capítulo 4 versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién dijo esto? Nabucodonosor. ¿Por qué lo dijo Nabucodonosor? Porque fue uno de los reyes más soberbios que ha tenido la tierra. Y Dios lo llevó a comer la hierba del campo. Y Dios lo hizo como un animal raro y una cosa horrible. Y este hombre, cuando se arrepintió, cuando volvió en su estado de conciencia, cuando él se arrepiente, entonces Dios lo volvió a levantar, cuando él pudo humillarse. Y es ahí cuando él proclama estas palabras. Y él dice que Dios, él tiene verdaderamente el derecho de juzgar con juicio, con justo juicio, porque sus caminos son justos, y puede humillar a los que andan en soberbia. Dios puede humillarnos, amado hermano,
Tenga cuidado, porque hay veces nosotros andamos en soberbia, andamos en rebeldía, andamos en pecado y en pecado. Y lo que nosotros estamos confiados es que Dios es justo conmigo porque yo soy cristiano. Tenga cuidado, porque precisamente Dios es justo, no puede desaparecer por andar como herejes. Yo no te puedo alivianar otra cosa, no te puedo decir otra cosa. Tengo que decirte esto. Ahora, a los injustos Dios los puede humillar, porque eso es lo justo. Aunque su pueblo, cuando hace lo malo o alterca con él, lo manda a que se humille. Entonces, el cristianismo es una vida de humillación delante de Dios. Si pensábamos que el cristianismo era una salsa, estamos equivocados. El cristianismo es una humillación delante del Señor. Y debemos vivir humillados. Y eso es lo que le falta a la iglesia del siglo XXI. Humillación. Por eso es una iglesia altiva. Por eso es una iglesia altanera. Hay veces, mi amado hermano, hay veces, mire lo que voy a decir. La gente ha predicado por años diciendo que la iglesia católica es la gran ramera. Pero muchas veces pareciera que la iglesia cristiana evangélica es la madre de las rameras. Muchas veces la gente ha gritado y ha proliferado por todo el mundo por años, diciendo la iglesia católica es la gran ramera. Y yo no estoy haciendo ninguna defensa sobre la iglesia católica, pero yo lo que quiero dejar claro es que el comportamiento de la iglesia cristiana evangélica en el siglo XXI, sus características son como una iglesia ramera. Entonces, mis amados hermanos, miren lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 16. Tome nota, lo que les gusta tomar nota. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 16. A manera de pregunta, él dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Luego hace otra pregunta, la tercera pregunta en el verso 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceites? Luego formula una cuarta pregunta: ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? El verso número 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escuche: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso le falta a la iglesia de nuestros días, humillación. Por eso es que decía que nuestra iglesia en el día de hoy es una iglesia altiva y altanera. Todo hombre cree o considera que está bien en su propia opinión. Todo hombre cree que está en lo correcto en sus pensamientos. Pero mis amados hermanos, el hombre que vive humillado delante del Señor es un hombre que siempre anda en obediencia. Humillado, en humillación, el humilde. El humilde Dios lo mira de cerca, pero el altivo lo mira de lejos. Por eso que el cristiano debe de andar en completa humildad y presentar esa credencial de humildad no solamente en la casa del Señor, sino donde quiera que Él ponga sus pisadas. Él debe de ser humilde en donde quiera que se encuentre. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer tu nombre, a tu nombre. Prestad atención al castigo. ¿A quién lo establece? Dice que la voz de Jehová clama a la ciudad. Estamos ahorita escuchando la voz de Jehová, hermano. Estamos ahorita escuchando la voz de Dios. No te vengo a engañar diciendo: anoche Dios me dijo, anoche Dios me habló, yo anoche soñé, anoche tuve, pensé, me imaginé. Aquí está diciendo la palabra. Aquí Dios nos está hablando en este momento. Dios nos acaba de hablar que el hombre humillado, el hombre debe presentarse en humillación delante del Señor. Ahora, luego dice: ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad? Es una pregunta que formula. Y medida escasa que es detestable en casa del impío. Hermano,
Escúcheme una cosa. Usted dirá, no, impíos son los que no han venido al Señor. Mire, impío es todo aquel que procede con sus acciones malévolas, aún profesando ser creyente. Él hace una pregunta en el verso 10 dice, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad. Si en su casa hay impiedad todavía, usted es esto, yo soy esto, si hay impiedad en mi casa. Dice, y medida escasa que es detestable. La medida siempre se ha caracterizado por la justicia. Si hay injusticia, si hay falsa balanza, si hay falsa medida en nuestras casas, ciertamente correspondemos a los impíos, pertenecemos a ese grupo. Sus ricos se colmarán de rapiña y sus moradores hablarán mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Pero eso dice, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Vio que el Señor es el que trae el apretón para los moradores de la tierra. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Es decir, a quien pueda vencer. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceituna, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Onri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, pero para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Mis amados hermanos, el profeta aquí está hablando acerca de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 21 al 28. No vamos a entrar allá. Ahí habla del gobierno del reinado de Onri, que fue el sexto rey de Israel, y fue un hombre perverso. Este hizo las cosas peores que ante los demás reyes, y era el padre de Acab, según el árbol genealógico de los reyes. Ahora, vamos a entrar de pronto en una parte un poco más suave, se podría decir así, aunque no deja de ser de amonestación. Defensa de Dios por los justos, y esto es lo que le gusta escuchar al pueblo. Defensa de Dios por los justos. Ahora vaya a su Biblia, al libro de los Salmos, capítulo 34, versículos 17 al 19. Defensa de Dios por los justos. Salmos capítulo 34, versículo 17 en adelante. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Pero escúcheme, dice claman los justos. Recuerde que Dios es justo y Él justamente dará el pago a aquel hombre o a aquella mujer. Entonces ya vimos hace un momento que el Señor manda que nos humillemos, y eso es que nos convierte en humildes, en humillados, y andaremos como justos. Si es que ya hemos actuado en humillarnos y ya andamos como justos, entonces clamamos a Dios y Él nos libra de todas nuestras angustias. Ahora dice el verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Preste atención, mis amados hermanos, a la pronunciación de estas palabras. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermano, ¿será quebrantado de corazón un hombre altivo, un hombre con arrogancia, un hombre con soberbia, un hombre que al momento de hablar, él destila odio, destila ira? ¿Habrá quebrantamiento en el corazón de este hombre? No lo creo. No lo creo, hermano. Los hombres quebrantados de corazón no simplemente son aquellos que andamos llorando, al igual que yo. No,
No necesariamente un quebrantado de corazón es que debe de andar llorando, no necesariamente. Pero un quebrantado de corazón es aquel que le duele el dolor del otro. Un quebrantado de corazón es aquel que tiene compasión. Un quebrantado de corazón es aquel que no levanta su dedo acusador, sino que se pone en la condición de aquel que ha hecho tal falta o tal mal. Porque hay veces, yo recuerdo en cierta ocasión, estaba subido en un medio de transporte y saco mi mirada hacia la calle del centro de aquí de esta ciudad, de Guayaquil, de Ecuador, y un hombre, cómo hacía las manos y decía a otra persona que encontró en la calle, hermano, y con una Biblia en la mano, el que estaba hablando decía: Dios me está hablando que eres un perro, que eres un desgraciado, que eres un poco de cosas, hermano, hasta que el bus pudo avanzar. Escuchaba lo que le decía. ¿Sabe por qué? Este hombre andaba en un mocho, en una bermuda, y pareciera ser que lo había conocido anteriormente, y era en una de estas iglesias legalistas, y donde estaba presentando tal tipo de argumento. Entonces, este hombre no es un hombre con corazón quebrantado. Este es un altivo. Este es como aquel fariseo que se presentó en los días en el cual el Señor Jesucristo habla la parábola en el libro de Lucas, el cual dice: oh, yo no soy como este publicano, yo diezmo de todo lo que tengo, yo ayuno tantas veces a la semana. Hermano, ese no es un hombre de corazón quebrantado. Entonces no es un hombre humilde, entonces no escuchará. El oído de Dios nunca se extenderá hasta que Él nos humille. Porque eso es lo que tenemos, hay veces por sentado, en que estamos en los caminos del Señor, y porque portamos en una Biblia, tenemos el derecho para poder amonestar a quien sea. Hermano, el día que usted y yo vayamos a ayudar a otro hermano en la fe, tenemos que ir con espíritu de mansedumbre, dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Tenemos que ir con temor, porque dice: mirándonos como que si fuéramos nosotros mismos, cuidado nosotros un día caigamos en el mismo error de aquel hermano que está en aquello. No somos jueces en esta tierra, nadie nos ha constituido jueces para levantar tal cosa. Ahora, dice: muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Hermano, la Biblia nos demanda que muchas son las aflicciones del justo, y de todas ellas la librará Jehová. Entonces, para que haya libertad, tuvo que haber primero un padecimiento. Para que podamos librar una batalla, primero tuvimos que estar metidos en la batalla. Para poder salir, mi amado hermano, victorioso de alguna cosa, primero tuvimos de haber estado metido en el fragor de la acción. Entonces, es claro que el justo padece, pero el Señor lo ayuda, no lo deja solo. Su oído siempre está inclinado para escuchar su oración. Vaya a Juan capítulo 9, versículo 31. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese y hace su voluntad, a ese oye. ¿Está? Mire, Dios defiende. La defensa de Dios por los justos es así. Dice la palabra del Señor en Juan 9:31. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dice la Biblia, literalmente, Cristo dice que no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno es temeroso y hace la voluntad, a ese oye. Gente fornicando, adulterando, blasfemando, insultando, odiando, y dice: yo oro a Dios. Hermano, debería refrenar su lengua si alguien anda en esa condición. Porque Dios no puede ser burlado.
La Biblia nos da las pautas como debemos conducirnos si queremos que Dios aplique su justicia a favor nuestra. No tenemos que pecar, lo cual es la guerra que tenemos todos los días. Hermano, nosotros tenemos guerra todos los días. Nosotros tenemos una guerra todos los días con el pecado. Usted, mi amado hermano, y yo, todos los días tenemos una guerra con el pecado. Nadie aquí puede decir que el pecado no lo visita. A mí todos los días me visita el pecado. Todos los días me visita el pecado y de diferentes maneras, mi amado hermano. Y esa es la guerra, esa es la lucha que yo tengo cada día. Aquel que diga que el pecado no lo visita a cada momento de su vida, hermano, usted no ha nacido de nuevo, porque no ha conocido el pecado. Si usted conoce el pecado y sabe cómo él se presenta, entonces usted es un cristiano y cada día vive humillado delante del Señor, pidiendo al Dios de los cielos que nos libre de tal tentación. ¿Tiene algún motivo de oración? ¿Cuál es el motivo de oración que tienen los creyentes en el día de hoy? Estamos perdidos en oración. El pueblo no sabe orar, desconoce totalmente de la oración. La oración es para pedir misericordia. ¿Qué está haciendo David? Pidiendo el favor de Dios, pidiendo misericordia. Las oraciones de David eran para glorificar a Dios, para bendecir a Dios, para exaltar a Dios. Pero la oración de David mayormente para él era pedir misericordia, pedir el favor de Dios. Y hoy día oramos de la siguiente manera: Señor, bendíceme con esto, ayúdame de lo otro. Pero casi nunca decimos: Padre, me presento delante tuyo, Señor amado, y te pido perdón porque hoy, precisamente hoy, contra ti y solo contra ti he pecado. El creyente que se presenta a Dios como un hombre de mucha prudencia y que no ha pecado es un hombre falso, porque el que se presente a Dios tiene que entender que es indigno para postrarse delante del Señor, y todo aquel que se presente delante de Él debe de demandarse, ir en humillación y reconocer que ante Dios ha pecado. Gloria a su nombre. Ahora, hay que entender algo, que Dios es juez justo. Dios es juez justo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 en adelante. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis amados hermanos, el juez justo un día nos premiará. ¿A dónde? En esta tierra. ¿Dónde dice? Le leo una vez más el verso número 8. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Me está guardada. Si está guardada significa que no se la ha dado. ¿Quién dice esto? Pablo. Y Pablo era un cristiano, un creyente. Pablo dice que a él todavía no le han dado la corona, pero que se la tienen guardada. Esto significa que esa corona no será entregada en esta vida, en esta tierra. Será entregada cuando vayamos a la presencia del Señor. Es lo que teológicamente indica esta palabra. Ahora, ¿quién dará esa corona? La cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Y todos los que aman la venida del Señor, ¿qué están haciendo? Esperando al Señor. Y los que esperan al Señor saben que Él vendrá como ladrón en la noche, pero como no tiene una idea de cuándo vendrá el Señor, vive guardándose cada día de su vida. El cristiano verdadero vive guardándose para esperar y recibir al Señor y pueda partir con Él a la patria celestial. Cada día espera al Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y no solo Él es juez justo,
sino que ama la justicia. Es su deleite. Salmos capítulo 37, versículo 28. Biblia de las Américas, voy a leer yo. Salmos capítulo 37, versículo 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Hermano, porque el Señor ama la justicia, Él ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Vemos que el Señor ama la justicia. Él tiene mucho amor por la justicia. Es apasionado por la justicia. Dios es un experto en los tribunales. Es su pasatiempo favorito el tratar temas de justicia. Él ama el hacer esto, es su pasión. Salmo 33:5. Yo lo voy a leer en la palabra hispanoamericana, en la Biblia hispanoamericana. Él ama la justicia y el derecho. El amor del Señor llena la tierra. Salmos 33:5. Él ama la justicia y el derecho. El amor del Señor llena la tierra. Esta versión, en lugar de decir que Él ama la justicia y el juicio, porque en Reina Valera dice que Él ama la justicia y el juicio, aquí dice Él ama la justicia y el derecho. Y la palabra derecho, en vez de juicio, dice que para dar a entender de que Dios es un juez. Derecho es la implicación para decir que es un abogado, que es un abogado, que es un juez y que es juez justo y que le gusta y que ama la justicia y es apasionado por la justicia y se deleita en la justicia. Ahora, algo muy importante, que el objetivo de su juicio es para llenar la tierra de amor, porque sus juicios son imparciales. Dios es imparcial al momento de impartir justicia. Dios es imparcial. Si Dios tiene que hacer justicia en esta iglesia, en este momento, no dirá, bueno, el pastor lo dejo a un lado, porque ese problema tienen los predicadores de este tiempo. Y esto es denuncia que estoy haciendo. Los predicadores de este tiempo piensan que son intocables, que de ellos están con Dios para juzgar a los demás. Amado hermano, si el Señor quiere juzgar en este momento esta iglesia, y si yo soy un soberbio y un rebelde, y que no vivo en humillación delante del Señor, yo debo de ser calcinado en este momento, porque Dios es un juez imparcial. Dios no tiene favorito, a tal punto de que Dios no hace acepción de personas. Él es Dios justo. Si tenía usted un concepto diferente de la justicia de Dios, bueno, pues estaba equivocado. Esta es la justicia de Dios. Ahora, a tal punto que si un día pecamos contra el Padre, nos ha dado a Cristo como nuestro abogado. ¿Por qué nos ha dado a Cristo como nuestro abogado? Porque ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos cuando dijeron, uy, Señor, la gente ya no quiere seguirte porque tus palabras son duras? Él dijo, váyase. Y Pedro dice, ¿a dónde nos iremos, Señor? ¿A dónde nos iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, ¿a dónde iremos? Por eso el Señor nos ha dado a Cristo como abogado, y es el mejor abogado que existe. Y nos ha dado a Él el día que nosotros faltemos, pecamos, nos presentamos donde el abogado. ¿Y cómo nos vamos a presentar? Recuerden que un abogado cobra. ¿Y cómo le vamos a pagar a Cristo? Es como no tenemos que pagar. La gente cuando no tiene cómo pagar, ¿qué hace? La gente ruega, la gente suplica. Entonces esa es la intención del abogado de Cristo. Esa es la intención que Dios nos ha dado como abogado. Porque como no tenemos cómo pagar a este abogado, decimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Cristo bendito, vengo a ti humillado, vengo a ti arrepentido, Señor. Es verdad, he pecado, yo hice mal, yo falté, yo pequé. Vengo humillado, ayúdame, Señor, perdóname, Padre. Entonces
Porque la gente cree, dice yo, como tengo a Cristo como mi abogado y vive peca y peca. No, hermano. Tener a Cristo como abogado es vivir en reverencia, sabiendo que tenemos que un día humillarnos ante Él si faltamos. Ahora, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermano, dice, estas cosas os escribo no para que vivan pecando. Él dice, hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. No dice que tienen un abogado para que sigan pecando, no, para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, está bien, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero el contexto de este verso es para decir que no pequemos. Es para decir que cada día peleemos con el pecado para no pecar, valga la redundancia. Porque no es bueno que el hombre viva pecando. No es agradable delante del Señor. Pero si ha pecado, abogado tenemos para con Cristo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay que reconocer que al conocer este atributo de la justicia de Dios, debemos de andar en temor y reverencia hacia nuestro Señor, porque Él no es ningún juguete. Recuerde que Él es un juez justo. Y como es un juez justo, mi amado hermano, precisamente así procederá, sin importar quién sea. Sin importar quién sea, Él procederá con justicia. Amén. Póngase sobre su pie, mis amados hermanos. Póngase sobre sus pies. Gloria al Señor.